Hola, buenos días. Buenos días. Sí. Gracias. Hola, muy buenos días, maestros. Buenos días, doctor Serafín. Buenos días, maestra. Buenos días a todos. Buenos días a todos. ¿Ya, Pedro? Hola, maestros, muy buenos días. Pues vamos a dar inicio con la conferencia de hoy con el tema Biogeografía y distribución de los organismos, a cargo de la doctora Tania Escalante Espinosa. Ella obtuvo un doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación son la biogeografía, la conservación, la informática de la biodiversidad, la mastozoología. Es responsable del grupo de trabajo de biogeografía de la conservación en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es profesora titular B de tiempo completo definitivo del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo el premio Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2011 en el área de docencia en Ciencias Naturales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Tiene 15 estudiantes recibidos en licenciatura, 7 de maestría y 1 de doctorado. Y actualmente tiene 6 tesis de licenciatura, una colección en doctorado y 25 alumnos de servicio social. Ha impartido 58 de licenciatura, 16 de posgrado y 32 cursos especiales, nacionales e internacionales. Bueno, ha publicado 46 artículos indizados, 7 artículos indizados en CONACYT, 9 artículos en otras revistas indizadas, 12 artículos de divulgación, 35 capítulos de libros, 2 libros publicados, un libro en proceso de edición y recensiones. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en 65 ocasiones y ha impartido 34 conferencias. Doctora Tania, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues vamos a dar inicio con el tema. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Doctora. Muy bien. Bueno, pues quisiera agradecerle en primer lugar al maestro Serafín Pérez por la invitación y pues es para mí como un honor que impartir esta clase en Universum. Entonces, bueno, pues dado que es una clase, pues les voy a pedir a todos que si tienen dudas en cualquier momento me pueden interrumpir o escribirlas en el chat y al final las podemos ver, pero más bien me gustaría que fuera una plática, ¿no? No como una conferencia en donde yo nada más hablo, sino que ustedes pudieran quizá participar. Entonces voy a compartirles mi pantalla para iniciar y me dicen si la ven. Doctora, ¿está bien? Ok. Sí. Bueno. Entonces, bueno, realmente pues trabajo en la Facultad de Ciencias, generalmente imparto la materia de biogeografía y también tenemos un taller que se llama Biogeografía de la Conservación, ¿no? Entonces, el tema que nos atañe hoy entonces es distribución, biogeografía y la distribución geográfica de los seres vivos. Lo que me gustaría que hablemos hoy es desde conceptos básicos para entender qué es la biogeografía, ya que estamos también en un curso de ecología, sería bueno saber si la biogeografía forma parte de la ecología o se le considera una disciplina científica independiente.
qué no es la biogeografía, qué sí es la biogeografía, y en especial pues nos vamos a centrar en el tema de la distribución geográfica. Ahí. No está cambiando, ¿verdad? A ver. Ahí. Ok. Bueno, entonces si nosotros buscamos en libros de biogeografía o en libros de ecología, pues podemos encontrar este concepto que le he llamado como concepto tradicional, ¿no? Entonces, en estos libros clásicos de ecología o de biogeografía podemos definir a la biogeografía como la ciencia que estudia las distribuciones de los organismos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Cuyo objetivo principal es documentar y entender los patrones espaciales de la biodiversidad. Entonces, aquí tenemos varios conceptos claves que hay que revisar. Las distribuciones, que la distribución, cómo ocurren estas distribuciones en el espacio y en el tiempo, y uno de los objetivos principales de la biogeografía, pues estudiar esto que son los patrones, ¿no? Que es un patrón. Así entonces, como la biogeografía se encarga del estudio de la biodiversidad en el espacio y tiempo, nosotros podríamos dibujar en dos ejes estas escalas espaciotemporales, ¿no? Entonces, en el eje de las X tenemos aquí en esta diapositiva el tiempo y en el eje de las Y el espacio. En las escalas temporal, ¿no? En las escalas temporales cortas tenemos horas, días, meses, años, bla, bla, bla. Y en las escalas espaciales que son ocupadas por las entidades biológicas. Se está congelando un poco su Ay. ¿Ya me escuchan? Sí, yo te escuchamos perfectamente. Doctora, sí, muy bien. Ok, entonces estamos en la escala. audio porque se está congelando la imagen. Los que estamos acá sí lo escuchamos bien. No sé si es un problema interno. Sí, yo también lo escucho bien y no se congela la imagen. Sí se escucha bien, ¿eh? Se escucha bien y bien la imagen. Adelante. Acá Debe no ser la es- señal de Serafín porque él es el que se escucha entrecortado. Ah, seguro. Sí, se escucha bien. se Adelante, escucha bien. doctora. Adelante, doctora, disculpe. No se preocupen. Continuamos entonces. Entonces les contaba, bueno, de las escalas espaciotemporales, ¿no? Y en la escala espacial, pues tenemos desde los sitios, las localidades, las regiones y los continentes. Si nosotros quisiéramos poner a la biogeografía como ciencia dentro de estas escalas espaciotemporales y saber en qué lugar está ubicada, pues tendríamos que buscarla en las escalas tanto espaciales como temporales más amplias. Entonces, esa es una distinción entre la biogeografía y otras ramas del conocimiento, que son, por ejemplo, las más relacionadas con la ecología fisiológica, la ecología de poblaciones, la de comunidades, y esta otra, ¿no? Doctora, perdón que la interrumpa. ¿Se podría regresar dos transparencias? Una transparencia porque la perdimos un rato de la red. Ah, ok. ¿Los que están en la red no me escucharon entonces? Nosotros sí te escuchamos, pero allá tienen un problema en el. Yo creo. Sí, nosotros sí te escuchamos. Sí, nada más fue aquí en las salas Juárez. Ah, ok. Regresamos una diapositiva. Ok, Fue el momento entonces en que perdimos regresamos la al ventana concepto, aquí al concepto tradicional. Sí, por favor, gracias. Ok. Bueno, entonces, les comentaba que si nosotros buscamos en algún libro de ecología o de biogeografía, sobre todo, pues libros del siglo pasado, ¿no? La definición de biogeografía, podemos encontrar este concepto que lo he llamado yo como tradicional de biogeografía, ¿no? Que es de la ciencia que estudia las distribuciones de los organismos en el tiempo y en el espacio, cuyo objetivo principal es entender los patrones espaciales de la biodiversidad, ¿no? Entonces decíamos
que bueno, de aquí vamos a ver algunos conceptos importantes, como son la distribución, ¿no? ¿Qué es esta, a qué se refiere esta distribución? Y qué son estos patrones en particular, ¿no? Que estudia la biogeografía y cómo podemos distinguir a la biogeografía de otras ciencias, ¿no? Entonces, ya que la biogeografía estudia estos patrones de la biodiversidad en el tiempo y en el espacio, pues podemos ponerlos en dos ejes, donde en el eje de las X tenemos una escala temporal y en el eje de las Y tenemos una escala espacial, ¿no? Entonces aquí, si quisiéramos ubicar a la biogeografía, la encontraríamos en las escalas espaciotemporales más amplias. Una distinción importante entre la biogeografía y otras ramas de la ciencia que más bien forman parte de la ecología, ¿no? Entonces está aquí la ecología fisiológica en las escalas espaciales más pequeñas. Después tenemos la ecología de poblaciones, ¿no? Donde se trabaja quizá en días, meses, a nivel de sitios o de localidades. La ecología de comunidades, donde ya se puede hablar de una escala espaciotemporal un poco más amplia. Y acá tenemos un poco más arriba, aquí hablando quizá de años, siglos, etcétera, y en unas escalas geográficas grandes, quizá de grandes regiones, de grandes continentes, la ecología geográfica, ¿no? Esta ecología geográfica también en cierta forma involucra a lo que se le conoce como la macroecología, y hay una parte de la biogeografía que sí forma parte de esta ecología geográfica o geografía ecológica, también se le conoce, y que es donde la biogeografía tiene esta intersección con la ecología, ¿no? Entonces podemos pensar más bien como en un gradiente, donde hay un momento en el que dejamos de llamarla ecología y se convierte en una nueva rama del conocimiento, que es la biogeografía. Algunos autores a la biogeografía, de hecho, ya la han reconocido como una ciencia independiente, pero también como una ciencia interdisciplinaria, ¿no? Quiere decir que la biogeografía, a pesar de que sí tiene sus propios objetivos de estudio y unidades de estudio, pues también hace uso de otras ramas del conocimiento, como la geografía, la ecología, la biología molecular, la sistemática, la paleontología y la geología. ¿Qué es esto entonces que estudia la biogeografía? Dijimos de los patrones espaciales, ¿no? Entonces sería bueno también para poder definir a la biogeografía, pues entender qué tipo de patrones estudia y qué la hace diferente o qué la hace ser lo mismo que la ecología. Entonces, un patrón, en términos muy generales, se le conoce como aquella rasgo, aquella característica que se repite, ¿no? Entonces es un fenómeno que se repite. En el caso de la biogeografía, pues estos fenómenos que se repiten son justamente la distribución geográfica de los organismos, ¿no? Entonces, cuando tenemos distribuciones geográficas que se comportan de la misma forma, entonces a eso le llamamos un patrón biogeográfico, ¿no? Entonces esto es justamente lo que estudia la biogeografía, ¿no? Estas repeticiones o recurrencias de las distribuciones de los organismos respecto, en este caso, al espacio o al tiempo, ¿no? En estas escalas espaciotemporales. Se dice que los biogeógrafos primero estudiamos los patrones y posteriormente los procesos que los generan. Es decir, estos patrones, que son estos fenómenos que ocurren en el espacio y en el tiempo respecto a dónde están los seres vivos, ¿no? Sobre la superficie de la Tierra y en ciertos momentos de la superficie de la Tierra, pues son causados por ciertos procesos o ciertos fenómenos que los generadores, ¿no? De ellos. Así entonces, primero estudiamos los patrones y después nos preguntamos quiénes generan estos patrones. Los patrones que estudia la biogeografía, entonces, son estos datos espaciotemporales de la biodiversidad, que pueden clasificarse en primarios, secundarios y terciarios.
Son primarios cuando únicamente los observamos y los describimos, ¿no? Los identificamos, es decir, existen en la naturaleza y nosotros los podemos describir, los podemos documentar, los podemos identificar. En el caso de los secundarios, pues en ese caso es cuando nosotros identificamos el patrón y además analizamos con base en, por ejemplo, en cómo se comportan respecto a cierta variable, ¿no? Si tienen algún gradiente, si tienen alguna, si se relacionan con algún factor, etcétera. Los abióticos, perdón, los terciarios, entonces en ese caso es cuando nosotros hacemos estas inferencias acerca de cuáles son los factores que generan a la distribución, ¿no? A estos patrones de distribución. Y entonces ahí nos hacemos preguntas acerca de los procesos. Estos procesos pueden ser abióticos a gran escala, es decir, por ejemplo, movimientos tectónicos, cambios en el nivel del mar, cambios en el clima, cambios en la circulación oceánica. Pueden ser abióticos más bien de tipo local, donde podemos tener, por ejemplo, impacto de fuego, huracanes, erupciones volcánicas, etcétera. Otros procesos pueden ser bióticos, que más bien están relacionados con procesos adaptativos, con procesos de extinción y de especiación, y procesos ecológicos, que más bien se refieren a las interacciones bióticas, ¿no? Que pueden existir entre los seres vivos, como la depredación, la competencia y procesos de dispersión. Para un autor que, muy famoso dentro de la biogeografía, que se llama Leon Croisat, entonces la biodiversidad contiene, digamos, tres fenómenos o tres variables en donde se puede estudiar, que son la forma, el espacio y el tiempo. La sistemática, por ejemplo, estudia el cambio de la forma a través del tiempo. La ecología, para Croisat, estudiaría el cambio de la forma a través del espacio, y la biogeografía, entonces, estudiaría el cambio del tiempo, el cambio de la biodiversidad en el espacio y en el tiempo, ¿no? Algunos libros antiguos, por ejemplo, como el de Huerta y Birch, del 54, pues sí menciona que justamente la ecología se encarga del estudio de la distribución, ¿no? Entonces aquí tenemos una discrepancia otra vez acerca de que, bueno, ¿qué tipo de distribución es la que estudia la biogeografía y qué tipo de distribución es la que estudia la ecología? Entonces, ay, no cambia. Bueno, a pesar de que ya tenemos más o menos claro qué es la biogeografía, ya dijimos, bueno, la biogeografía estudia los patrones de distribución, pero, ok, ya vimos qué son los patrones, pero ¿qué es la distribución, no? Entonces, habría que distinguir cuál es la distribución que estudia la ecología y cuál es la distribución que estudia la biogeografía. En términos generales, y probablemente ya lo vieron en este curso, la distribución que se estudia desde el punto de vista ecológico se refiere al comportamiento de algún parámetro poblacional o algún parámetro de las comunidades, ¿no? Respecto al ambiente, ¿no? Respecto a cómo ocurren en el espacio ambiental. De tal forma que, por ejemplo, tenemos especies noecas o especies euriecas que tienen, que ocurren, digamos, en este espacio ambiental de una forma, digamos, estrecha o de una forma amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay especies que tienen una tolerancia ambiental mucho más estrecha, es decir, que pueden solamente sobrevivir, no sé, por ejemplo, en un rango muy pequeño de temperatura, y especies que pueden sobrevivir en un rango de temperatura mucho más amplio, ¿no? Entonces, esta distribución ambiental de la que podríamos hablar de dónde sobreviven con mayor adecuación
las especies o los individuos de las poblaciones que conforman a las especies, esa sería la distribución ecológica. Entonces estamos hablando generalmente de ese espacio de n dimensiones, del nicho que hablaba Hutchinson, ¿no? De un espacio de n dimensiones en donde las especies están sobreviviendo de la manera más adecuada. Y hay especies que pueden distribuirse de forma diferencial dependiendo de cierta variable ambiental, ¿no? Entonces, uno podría hablar, por ejemplo, de la temperatura, de la humedad, de la precipitación, etcétera, ¿no? De cualquier variable climática también. En biogeografía no estudiamos esa distribución ecológica, estudiamos la distribución espacial, ¿no? Es decir, en dónde están los taxones de cualquier nivel, llámense especies, géneros, familias, órdenes, en la superficie terrestre, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una posición geográfica. No es esa distribución, digamos, en ese espacio ambiental de n dimensiones, sino estamos hablando del espacio geográfico, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de la distribución en ecología, le ponemos el apellido a la distribución de geográfica, ¿no? Porque estamos hablando justamente de la distribución geográfica. Entonces, esta distribución en biogeografía empieza desde las localidades en donde un taxón, por ejemplo, una especie, se ha sido registrada, ¿no? Y además, generalmente pensamos que está delimitada por un área que está siendo ocupada por los individuos de ese taxón. Así entonces podemos nosotros redefinir a la biogeografía, en este caso, con esta definición ahí un poco larga, ¿no? Que tenemos el doctor Juan José Morrón y yo en este libro que se llama Diccionario de Biogeografía, que es algo mucho más completo y mucho más complejo de lo que pensábamos inicialmente o de lo que podíamos definir de forma tradicional como la biogeografía, ¿no? Entonces, lo vamos a leer rápidamente. Entonces, la biogeografía es la ciencia que documenta y estudia los patrones espaciales y espaciotemporales de la biodiversidad, ¿no? Entonces, estamos hablando del espacio geográfico, no del espacio ahí extraterrestre, ¿no? Sino del espacio geográfico. Su objeto de estudio es la distribución espacial de los seres vivos, y una vez que estas distribuciones espaciales pueden generar patrones de distribución y que nosotros podemos inferirlos, entonces proponemos hipótesis acerca de los procesos que los generaron. Una de las tareas fundamentales de la biogeografía es que a partir de estos patrones de distribución se generan entonces, o se proponen sistemas jerárquicos de regionalización, y que estos sistemas jerárquicos nos permiten establecer prioridades de conservación. La biogeografía es una ciencia de síntesis, ¿no? Entonces, que ya dijimos, incorpora los datos de muchas otras ciencias y que también internamente se le puede dividir a la biogeografía en dos ramas del conocimiento, una que es mucho más cercana a la ecología, ¿no? Que está en esta escala que veíamos, mucho más cercana a la ecología, que se le ya ha llamado de forma tradicional biogeografía ecológica, y hay otra parte de la biogeografía que estudia más bien los procesos de tipo evolutivos, ¿no? Cómo la distribución se transforma desde el punto de vista evolutiva y que está en las escalas espaciotemporales mucho más amplias. A pesar de esta división que se ha propuesto durante décadas, y desde De Candolle y desde Humboldt, por ahí de los 1800, mediados de 1800, en los últimos años, ¿no? Se ha propuesto una nueva aproximación, una única aproximación en donde dejemos de reconocer a la biogeografía como en estos dos grandes conjuntos, que sería la biogeografía más ecológica y la biogeografía más evolutiva, sino que se ha propuesto ahora la integración de ambas disciplinas en una única biogeografía, ¿no? Entonces, esta biogeografía que se llama biogeografía integrativa
se considera una ciencia interdisciplinaria y plural que nos permitiría estudiar tanto los patrones ecológicos como los evolutivos de forma simultánea, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esto es una idea muy interesante, pues a la fecha seguimos estudiando solamente los patrones ecológicos por un lado y los patrones evolutivos por otro lado. Lo que vamos a ver en la clase de hoy, solamente nos vamos a referir casi de forma exclusiva a la parte más ecológica de la biogeografía y que tiene su principal, digamos, y última función en la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, la biogeografía es la ciencia por excelencia de la conservación de la biodiversidad en el espacio geográfico, ¿no? Entonces, vamos a ver al final de la clase que, bueno, la biogeografía pues tiene mucho que hacer en la selección de los sitios prioritarios para la conservación. Bueno, preguntas o comentarios que quieran hacer hasta el momento. No veo el chat, pero bueno, sí. No, doctora, gracias. Ok, gracias. Si alguien tiene preguntas, pueden levantar la mano o simplemente si no los veo, me pueden interrumpir sin problema. Okay. Bueno, entonces vamos a ver qué es esto de las distribuciones, ¿no? Que es uno de los aspectos fundamentales de la biogeografía y es la unidad de estudio de la biogeografía. La distribución geográfica, ya dijimos que, bueno, en el caso de la biogeografía, a la distribución le vamos a poner este apellido de geográfica siempre, aunque no lo digamos siempre, tengan en la mente, ¿no? Que estamos hablando de esa distribución que ocurre en el espacio geográfico, que ocurre sobre la superficie de la Tierra. Entonces, los biólogos salimos al campo y colectamos organismos en un cierto lugar y ese lugar tiene una posición geográfica relativa, ¿no? A la que le podemos asignar sus coordenadas exactas de latitud y de longitud, ¿no? Entonces, estos puntos exactos de latitud y de longitud donde un organismo se registra, estos son el dato fundamental y principal para la distribución geográfica, de tal forma que, por ejemplo, para este ratoncito Ketodipus californicus, ¿no? Todos estos puntos que pueden ver en el mapa, ya están hablando de la distribución geográfica del ratón, ¿no? Y están conformados entonces por esas coordenadas de latitud y de longitud exactas en donde los ejemplares fueron colectados. Así entonces podemos definir a la distribución geográfica como el conjunto de localidades de donde se ha registrado un taxón en particular, en este caso es una especie, Ketodipus californicus, pero bueno, cualquier taxón de cualquier nivel de la jerarquía taxonómica. Y el registro de estos taxones pues puede ser directamente desde la recolecta hasta registros indirectos, ¿no? Pero todos estos puntos en donde un taxón ha sido colectado, eso es la distribución geográfica de ese taxón. Si yo les preguntara, por ejemplo, cuál es la distribución geográfica de la especie Panthera león, ¿no? De león, y me dijeran, bueno, pues todos los sitios donde se ha observado Panthera leo, pues podríamos tener un mapa como este, ¿no? Sin embargo, pueden ver que tenemos aquí, bueno, lugares en África donde sí hay leones, y también en América donde sí hay leones, pero en los zoológicos, ¿no? Entonces aquí está, vean, aquí está el museo, digo, el zoológico de Nueva York y algunos otros zoológicos en América. Entonces, hay que hacer una acotación a este concepto que ya dijimos de la distribución geográfica, ¿no? Porque la distribución geográfica, dijimos, a todos los lugares donde ha sido observado o colectado. Pero, en el caso de algunas especies que están en los zoológicos, pues obviamente
los lugares donde están los zoológicos no forman parte de la distribución, ¿no? Entonces, no es tan sencilla la definición de la distribución, ¿no? Por ejemplo, lugares que tienen estas introducciones antropogénicas no forman parte de la distribución. Registros accidentales, ¿no? Que por alguna casualidad extraña haya llegado un organismo de esa especie a ese lugar. Los lugares que están mal referidos, es decir, que las coordenadas fueron tomadas de forma inapropiada, tampoco forman parte de la distribución. Doctora, entonces, obviamente las especies que han sido introducidas de forma intencional o accidental y que se han adaptado a vivir en un lugar, no estarían contando dentro de esa distribución por causas antropogénicas, ¿cierto? Pensaba, por ejemplo, el pez león en el Caribe o otras especies como la jacaranda, etcétera, no estarían contando dentro de esta distribución, aunque pues ahí los encontramos. Claro, habríamos que distinguir entonces, en ese caso de esas especies, por ejemplo, de lo que sería la distribución histórica de la especie, de la distribución donde ha sido introducida, ¿no? Donde ha invadido. El caso de las invasiones biológicas es también un tema de estudio dentro de la biogeografía, pero se trata de manera diferente a lo que llamaríamos la distribución histórica o la distribución natural del taxón, ¿no? Porque de manera natural esos taxones en realidad no estaban en ese lugar, ¿no? Ahorita vamos a ver que las áreas de distribución son entidades dinámicas, ¿no? Entonces, pero en términos, digamos, de esta distribución geográfica, histórica y natural, esos lugares no formarían parte del área de distribución. Ok. Bueno, ahora, nosotros, esto es lo que, a ver, me regreso un poquito. Eso es lo que nosotros vemos en el campo, ¿no? O sea, salimos al campo y nos encontramos con estas cosas, ¿no? O sea, vemos, ponemos nuestras trampas para ratones o las redes, o llevamos unas trampas de luz para insectos, etcétera, y registramos solamente estos lugares. Sin embargo, pensamos que las distribuciones geográficas no son solamente esos puntos, ¿no? Sino que los taxones están haciendo uso de una superficie geográfica, de un área, ¿no? No están, bueno, a lo mejor los árboles, ¿no? Las plantas sí están en un lugar exacto, pero pensemos más bien en los animales que se mueven, ¿no? Entonces están más bien haciendo uso o ocupando una superficie más que un punto definitivo, que es en el punto en el que nosotros nos encontramos, que al final, fíjense que los puntos son adimensionales, ¿no? Pero nosotros suponemos que eso no ocurre, sino que en realidad lo que ocurre es que existe una superficie geográfica que está siendo ocupada por ese taxón, y generalmente la representamos de esa forma, ¿no? Mediante estas manchas o superficies que podemos ver en los mapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien nos pregunta ahora sí cuál es la distribución de Pantera leo, nosotros podríamos dibujar en un mapa algo parecido a esto. A partir, claro, de los puntos donde conocemos que la especie sí está, ¿no? Donde la especie la fuimos, la registramos y sí está ahí. Y ahora entonces hacemos esta inferencia. Entonces, dado que estamos suponiendo que los taxones están ocupando una superficie más que un punto, entonces a eso le hemos llamado el área de distribución geográfica, ¿no? Entonces vean que tenemos como varios conceptos: la distribución solita, ¿no? La palabra distribución, que puede decirnos muchas cosas en el espacio ambiental o en el espacio espacial. Luego, si le ponemos el apellido de geográfica, ahora solamente estamos hablando de la superficie terrestre, ¿no? Que es lo que está estudiando la biogeografía. Y ahora, si le anteponemos la palabra área, ahora estamos hablando de una extensión que está siendo ocupada, ¿no? No solamente son los puntos, sino hay una extensión de la superficie terrestre, ¿no? Que está siendo ocupada por un organismo.
Entonces, ahora sí ya podemos definir un poquito mejor al objeto de estudio de la biogeografía, ¿no? Entonces, este objeto de estudio de la biogeografía es esto, ¿no? Es un espacio, es una superficie, es un área que está siendo ocupada por un grupo taxonómico de cualquier nivel, dijimos. Pero no es cualquier parte del espacio geográfico, también lo dijimos, bueno, no los zoológicos, ¿no? No la parte que está siendo invadida. ¿Cuál es esa parte que está siendo ocupada? ¿Cuál sí realmente forma parte del área de distribución natural o histórica del taxón? Pues es este espacio geográfico en el que el taxón, en este caso una especie, está interactuando de forma no efímera con el ecosistema, ¿no? Esta definición es de Zunino y Zulini del 2003 y me parece que es como la más acertada de todas las definiciones que existen en la literatura sobre la biogeografía. ¿A qué se refieren a Zunino y Zulini a esta interacción no efímera con el ecosistema? Quiere decir que no solamente basta estar en el lugar, sino que hay que interaccionar con los elementos de ese lugar. ¿Cómo interaccionas con los elementos de ese lugar? Pues mediante el uso, por ejemplo, de los recursos, ¿no? Porque ahí se realizan las funciones de reproducción, de alimentación, ocurren las interacciones bióticas más estrechas, ¿no? La depredación, el comensalismo, en estos lugares donde ocurren el intercambio génico, ¿no? Donde hay intercambio génico activo de las poblaciones en estos lugares, ¿no? A eso se refieren Zunino y Zulini con este espacio en donde ocurre esta interacción no efímera, ¿no? Es decir, tampoco no se va a acabar mañana, sino ha ocurrido durante el tiempo evolutivo y también en el tiempo ecológico, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, ahora ya que definimos lo que ahora sí ya es el objeto de estudio de la biogeografía, que es el área de distribución geográfica, entonces podremos pasar a la descripción. Tenemos una pregunta, maestra. Permítame tantito, doctora. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Maestra, mire, tengo dos dudas. Una de ellas, sí veo que hay una dificultad bastante fuerte en cuanto a darle una ubicación, una focalización exacta a la definición de biogeografía. Yo pienso que sí está, así como lo han mencionado ustedes, sobre todo las últimas definiciones, están pues perfectamente explicadas, ¿no? Que es multidisciplinario, ¿no? Y que hay una interacción bastante fuerte entre las diferentes ciencias, incluyendo incluso matemáticas, por decirlo así, ¿no? Como ciencia básica. Entonces, yo creo que también puede haber confusión, por ejemplo, ahorita en mi caso, por ejemplo, la situación de la abeja africana. En cuanto a la evolución o el tiempo, ¿cómo se debe de definir? ¿En años, en siglos, en milenios? Porque la abeja africana no tiene mucho de que fue accidentalmente liberada en Brasil y de ahí se ha ido distribuyendo al grado de ya llegó a prácticamente todo el continente y que en un momento dado ya se ha adaptado, ya no es efímera e incluso ya hay cruzas, hay intercambio genético con las especies locales. Entonces, en ese caso, ¿cómo podríamos definir el caso de la abeja africana, por ejemplo? Sí, hay muchos ejemplos, lamentablemente, ¿no? La introducción antropogénica ha generado ahora muchos ejemplos, muchas de especies que ya tienen estas condiciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la hormiga, la argentina, etcétera, ¿no? Un montón de especies que han invadido y ocupado el espacio ecológico y el espacio geográfico de otros taxones nativos, ¿no? Entonces, estos casos se tienen que tratar de manera especial, ¿no? No son
tal cual, digamos, el objeto de estudio de la biogeografía. En la biogeografía tradicional, digamos, estudiaríamos más bien la distribución natural, ¿no? Es decir, la distribución geográfica que tenía este taxón antes de haber sido introducido. Porque obviamente había una distribución natural y evolutiva que estaba relacionada con los sitios en donde este taxón evolucionó, ¿no? Pero justamente es uno de los problemas de la bibliografía, ¿no? Cómo integramos, por ejemplo, a estos taxones desde el punto de vista de ahora de su distribución actual, ¿no? Entonces, hay partes de la bibliografía que estudiamos, por ejemplo, los cambios o el dinamismo de las áreas de distribución de los taxones, pero, por ejemplo, en términos de patrones de distribución, tendríamos que estudiar la distribución natural, ¿no? No está fácil, ni la respuesta que te estoy dando tampoco es sencilla, ¿no? Porque a lo mejor para los biogeógrafos evolutivos no les interesaría lo que está pasando en el hoy, ¿no? Pero a los biogeógrafos ecológicos sí les interesaría lo que está pasando en el hoy, ¿no? Entonces, esta integración de la que les platicaba yo hace un momento, pues tampoco es tan sencilla justo por eso, ¿no? Porque no, no hay una forma, digamos, definitiva de que podamos integrar lo que está pasando en el antropoceno con respecto a lo que debería pasar, ¿no? Porque es o sea, muy probablemente no hubiera pasado en el tiempo evolutivo, ¿no? Pero sí en el tiempo ecológico. Entonces, no es una respuesta fácil y no hay una única aproximación sobre cómo hacerlo, ¿no? De hecho, es nuevo, ¿no? A lo que nos estamos enfrentando como ciencia de este tipo de las invasiones biológicas. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ahorita cuando veamos cómo se infieren las áreas de distribución mediante los modelos de nicho ecológico, que es una de las formas en las que ha encontrado la biogeografía de hacer retrodicciones y predicciones sobre las distribuciones de los taxones. Creo que no contesté tu pregunta, pero creo que tampoco hay respuesta, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ay, necesito dejar de compartir mi pantalla un momento porque no sé qué le pasa a mi computadora que no puedo controlarla. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo tengo una, pero va a ser sobre nicho ecológico, creo que me espero. Es que con la lectura nada más, pues me causa esta confusión con la otra idea de nicho ecológico, pero seguramente a lo mejor en la plática sale. Gracias. Sí, ok. Bueno, sí, ahorita lo vemos. ¿Algo más? ¿O algún otro comentario antes de que continuemos? Ahorita no tenemos preguntas aquí. La maestra Guille tiene levantada la mano. A ver. Ah, sí. Sí, pensaba en lo siguiente por lo que comentaba el compañero. Maestra, ahorita que menciona el antropoceno, pues yo creo que son de los nuevos retos que se están planteando, porque también lo que me llamó la atención, mirando los biomas del mundo, pues igual tradicionalmente hablábamos de la tundra, la taiga, el tal y tal. Y sin embargo, cuando ve uno ya al nivel de actualmente mundial, pues ya no opera porque la influencia humana está influyendo, alterando los ambientes. Entonces pensaría yo que en el caso de las invasiones como la abeja, como mencionaba el compañero, pues también, ¿por qué puede estar acá la abeja o compitiendo? Pues porque hay condiciones ecológicas que le están favoreciendo, pero entonces ya no es un tiempo de historia natural, sino es una cuestión de adecuación al que se están enfrentando las especies actualmente. Es mi comentario. Sí, es un problema muy complejo. Por ejemplo, el cambio de uso de suelo o el cambio climático, ¿no? Ha modificado tanto los ambientes que los taxones pueden responder de manera muy diferencial a estos cambios, ¿no? Entonces va a haber taxones que van a aprovechar el cambio y se van a poder dispersar por muchos lugares donde antes no existían, ¿no? Incluso, por ejemplo, pensemos en vegetación, ¿no?
va a haber otros taxones que no van a poderse adaptar, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues se van a tener que extinguir. Va a haber otros taxones que tampoco se van a poder adaptar, pero va a haber algún esfuerzo quizá o va a haber cierta plasticidad, cierta resiliencia y van a tener que cambiar sus áreas de distribución, ¿no? Entonces, eso también es un reto para la biogeografía porque lo que estamos viendo en muy pocos años son cambios que ocurrían en estas escalas espaciales y temporales amplísimas, ¿no? O sea, cambios que en las distribuciones que ocurrían en millones de años, ahora los estamos viendo que están ocurriendo en unos cuantos, de unas cuantas décadas, ¿no? Entonces, sí es un reto importante también para la biogeografía moderna, ¿no? Sí, muchas gracias por los comentarios. ¿Alguno más? El campo de la biogeografía es muy amplio, ¿no? Me gustaría que pudiéramos como tratar muchos temas en esta pequeña clase, pero no vamos a poder, ¿no? Entonces, seguro les van a quedar muchas preguntas. Hay cursos completos sobre biogeografía. A veces los impartimos también en los cursos que da la de GAPA aquí en la UNAM. Entonces también pues si están interesados también pueden posteriormente pues inscribirse, o también voy a aprovechar para hacer mi comercial. Tenemos un libro que se llama Introducción a la Biogeografía, escrito por el doctor Morrone y por mí. Se vende en la Facultad de Ciencias, pero también creo que se puede descargar a través de Plaza Prometeo, que es la página de las publicaciones de la Facultad de Ciencias, y también se puede descargar por ahí. Creo que cuesta 50 pesos, una cosa así. Está en PDF, ¿no? Entonces, si les interesa más del tema, bueno, ahí hay mucho, mucho, mucho para leer. Entonces, bueno, si no hay más comentarios, continuamos. Les voy a volver a compartir mi pantalla. Y ahí se ve. Sí, doctora, sí está bien. Gracias. Bueno, entonces brevemente vamos a pasar, ya que definimos el área de distribución geográfica, más o menos la definimos, o sea, ven que también todavía es un reto para la biogeografía, o sea, ¿qué es el área de distribución, no? Entonces, bueno, lo primero que podremos hacer es escribir las áreas de distribución, ¿no? Entonces, generalmente vemos nosotros los mapas de las áreas de distribución como este que tienen ustedes a su izquierda, que es manchas, ¿no? Los tradicionales mapas de manchas, donde observamos las áreas de distribución como estas unidades continuas y homogéneas en el espacio geográfico. Entonces aquí a lo mejor se ve muy pequeñito, pero tienen ustedes el área de distribución geográfica del Romeralagus Lassi, del Teporingo, ¿no? Diassi, perdón. El Romeralagus Diassi se conoce que es endémico de la faja volcánica transmexicana. Es un conejito que la única especie que pertenece al género Romeralagus. Es el conejito que todos conocemos, ¿no? Que tiene sus orejas cortas y que únicamente habita en los acatonales de algunas montañas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un mapa a esta escala, esta es la faja volcánica transmexicana, ¿no? La Ciudad de México está por aquí. Podemos ver estas manchas donde se distribuye el Teporingo. Y suponemos que estas manchas, ¿no? Forman parte de una homogeneidad, ¿no? O sea, si nosotros vamos, por ejemplo, al Parque Nacional del Iztapopo y hacemos un zoom en este mapa, pues podríamos ver también esta homogeneidad en este mapa de distribución, ¿no? En esta área de distribución, esta superficie que suponemos que está siendo ocupada por los individuos del Teporingo, ¿no? Y ven que en cuanto nos acercamos un poco, hacemos un zoom a esta área, pues empezamos a ver agujeros, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la superficie geográfica no es homogénea, ¿no? Y entonces al no ser homogénea, esa superficie geográfica no puede ser ocupada
siempre por los individuos de esta especie. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay lugares con un tipo de vegetación diferente, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que el tecoringo prefiere obviamente estar en el zacatonal, y cuando están los bosques de pino no se le encuentra con tanta frecuencia que como en el zacatonal, ¿no? Que son las plantas que utiliza para el anidamiento, para la alimentación, etc. Entre más zoom hacemos a estas grandes manchas o estas áreas de distribución que consideramos homogéneas, nos vamos encontrando cada vez que están más parchadas, ¿no? Hasta que hacemos tanto zoom que vamos a encontrar, pues, ¿qué? Pues los puntos, ¿no? Donde están, o los individuos donde están, los sitios donde están los individuos de la especie. Entonces, en general pensamos a las áreas de distribución como unidades continuas u homogéneas, pero en la vida real no lo son así, ¿no? O sea, nosotros vemos los mapas de distribución y decimos, mira, se ve todo igual, ¿no? Pero no es todo igual, ¿no? Y esta condición de no ser todo igual, a pesar que la usamos nosotros como una inferencia y suponemos que están ocupando todo el área, no están ocupando todo el área, ¿no? Y esto se debe justamente a la heterogeneidad ambiental, es que dice la diapositiva, como a la condición anisótropa del ambiente, ¿no? Entonces, pero podríamos describir a las áreas de distribución si son continuas o si son discontinuas, ¿no? En general, las áreas de distribución más bien son discontinuas, ¿no? Es decir, no son un parche, no son esa mancha, gran mancha que vemos a cierta escala geográfica, sino que en realidad son parches pequeños que forman parte del área de distribución de un taxón, ¿no? Entonces, hay un efecto de la escala de análisis. Cuando estudiamos las áreas de distribución, siempre tenemos que hacer referencia a la escala de análisis que estamos usando, ¿no? El concepto del área de distribución, como muchos otros conceptos en biogeografía, como las áreas de endemismo, como en general los patrones de distribución, son unidades relativas. Todos dependen de la escala de análisis. Entonces, es súper importante en biogeografía siempre referirnos a la escala de trabajo o a la escala de análisis. Ahora, hay áreas de distribución que sí son continuas, ¿no? Pero hay áreas de distribución que siempre a cierta escala van a ser discontinuas y que esta discontinuidad o estos parches que podemos ver en las áreas de distribución, pues están relacionados más bien a esta condición anisótropa que impide que haya intercambio génico entre las diferentes parches, ¿no? Entonces, las áreas de distribución continuas son las que son un solo parche, las que son discontinuas tienen varios parches, y hay una condición muy especial dentro de la discontinuidad, que son las que están en parches, pero están en parches porque hay fenómenos geográficos o fenómenos ecológicos que las parchan y que impiden el intercambio génico entre las poblaciones. Así entonces podemos describir a las áreas de distribución como continuas, discontinuas o disyuntas, que es el tercer caso. Entonces tenemos áreas de distribución disyuntas cuando están separadas por fenómenos espaciales, ya sean geográficos o ecológicos, que impiden que las poblaciones tengan intercambio génico, ¿no? Esto eventualmente puede causar procesos, puede generar los procesos de especiación justamente, ¿no? O sea, el aislamiento génico genera diversidad al producir procesos de especiación. Estos fenómenos que separan a las poblaciones de una especie o que aíslan a las poblaciones de una especie en estos parches que conforman las áreas de distribución se les llaman barreras. Y hay muchos tipos de barreras, ¿no? No vamos a entrar en muchos detalles, pero existen barreras de tipo físico, barreras de tipo biológica, barreras que son impenetrables por cualquier grupo taxonómico, barreras que impiden el paso a ciertos grupos taxonómicos, barreras que dirigen, ¿no? Por ejemplo, solamente el flujo hacia cierto lugar desde Asia,
¿no? Y también tenemos barreras grandes, barreras pequeñas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estudiamos las áreas de distribución, también es interesante saber cuáles son estos fenómenos que pueden separar o que pueden generar estos parches en las diferentes áreas de distribución, ¿no? Porque dijimos, bueno, realmente las áreas de distribución no son esas manchas que vemos. Eso sería pensar de una manera muy simplista, ¿no? Son al contrario, son parches, ¿no? Que están separados por alguna condición en el espacio geográfico. Entonces, estas áreas de distribución pues no son unidades continuas, ¿no? A pesar de que las veamos como estas grandes manchas, ¿no? No sé si por ejemplo vemos los mapas antiguos del libro de Hall del 81 de los mamíferos de Norteamérica, podemos ver estas grandes manchas, ¿no? Que están definidas a partir de las localidades, no sé si las ven, ahí están los puntitos, pero vean que hay huecos, ¿no? Dentro de las grandes manchas, entonces, no, realmente las áreas de distribución no son tampoco esas manchas, esas grandes manchas, y podríamos también describirlas con base en estas características, ¿no? Así como no son manchas, tampoco podemos pensar que las áreas de distribución son unidades estáticas, ¿no? Las áreas de distribución son unidades dinámicas. Así como cambian los taxones, así como cambian las especies, cambian obviamente las áreas de distribución, ¿no? Y cambian en el espacio y cambian en el tiempo. Entonces hay estudios interesantes sobre cómo está cambiando el área de distribución de un taxón, y aquí podríamos entonces empezar a hablar de estas especies invasoras, ¿no? ¿Cuál era a lo mejor el área de distribución original, natural o histórica? Y después, cómo ha ido cambiando con el tiempo, cómo ha ido cambiando de acuerdo a los cambios ambientales, etcétera, ¿no? Lo podemos hacer en el presente, hacia el futuro, o también lo podemos hacer desde el presente hacia el pasado, ¿no? Entonces aquí tienen el ejemplo de Pantera leo, ¿no? ¿Cuál era la distribución original de Pantera leo? Incluso hay algunas subespecies que fueron descritas, ¿no? De Pantera leo en América. Está la verde, que es Pantera leo atrox, la roja, Pantera leo espalea, ¿no? Incluso se encontraba desde España hasta Siberia. Otra subespecie que está aquí en color amarillo. Y la distribución actual de Pantera leo, ¿no? Entonces, también cuando pensemos en las áreas de distribución, pensemos en que son estas unidades dinámicas que están cambiando a lo largo de millones de años, ¿no? O sea, cambian junto con la especie. De hecho, el área de distribución es una propiedad de la especie. Así como el nicho ecológico es una propiedad de la especie, el área de distribución es una propiedad de la especie, ¿no? Entonces, es una unidad que va a cambiar conforme va cambiando la especie como tal. Y no solamente cambia en el tiempo ecológico, en el tiempo evolutivo, como es el del caso izquierdo, ¿no? Sino que también puede cambiar en el tiempo ecológico, que es el caso derecho, ¿no? Entonces, en la figura de la derecha es la distribución de Pantera leo, pero ahora con el cambio que ha sido generado por la acción del hombre, ¿no? Entonces, vean que únicamente ya existe en los lugares que están en color café más oscuro, posiblemente extinta ya en muchas de las partes del área de distribución histórica, y algunos lugares donde se registró de alguna forma más reciente, ¿no? Entonces, tenemos cambios a nivel evolutivo y cambios a nivel ecológico. Y por esto es que justo la biogeografía tiene este problema en la integración, ¿no? Porque tenemos que estudiar, por un lado, estas partes que están más bien relacionadas con procesos de tipo evolutivo, como los procesos de dispersión, de vicarianza y de extinción, en estas escalas espaciotemporales amplias, y luego por otro lado tenemos estos problemas de las escalas espaciotemporales pequeñas, ¿no? Donde están operando otro tipo de procesos, generalmente los relacionados con los cambios ambientales de tipo cambio climático.
Las áreas de distribución también las podemos definir por su tamaño. Podemos nombrarlas como si son amplias, como si son restringidas. Podemos calcular exactamente su superficie y podemos asignarlas a espacios que ya están preestablecidos, ¿no? Entonces podríamos, no sé, a una especie, no sé, a lobo, llamarlo de distribución amplia, porque además de que está en muchos lugares, pues forma parte o está distribuido básicamente en la región neártica. Y otros taxones, ¿no? Nuestro ejemplo del teporingo, que de taxones que están en una distribución muy pequeña, que es una distribución microareal, que están restringidos a solamente a una unidad biogeográfica, que en este caso es a la faja volcánica transmexicana, ¿no? Y de ahí vienen otros conceptos que son el endemismo y demás, que no vamos a tratar en esta clase, pero que, bueno, también están relacionados, ¿no? Hay otros conceptos con respecto al área de distribución, que son, por ejemplo, que se llama el range, ¿no? Que mal traducido en español como el rango, pero que se refiere también al área de distribución, pero más bien haciendo referencia a probabilidades de ocurrencia, ¿no? Entonces, esto viene, es una consecuencia de los métodos de modelamiento de probabilidades y las distribuciones potenciales, es decir, donde a partir de lo que ya conocemos, donde potencialmente o donde puede estar un taxón de acuerdo con cierta probabilidad de ocurrencia de los sitios a ser ocupados, ¿no? Eso está también relacionado con el asunto de los modelos de nicho ecológico. Entonces, bueno, para casi concluir esta parte, podríamos decir que las distribuciones geográficas pues incluyen esta descripción de las áreas de distribución. Entonces inferimos las áreas de distribución, las describimos y podemos identificar las barreras o estas condiciones ambientales que son atravesadas por las áreas de distribución. Las áreas de distribución ocurren en todos los niveles taxonómicos, dijimos que son propiedades de los taxones, ¿no? Casi siempre las pensamos a nivel de especie, pero hay áreas de distribución de géneros, de familias, de órdenes, de comunidades, de floras, de biotas, etc. Y son unidades dinámicas, ¿no? Entonces, pensamos siempre que las áreas de distribución, a pesar de que las vemos en un mapa como una fotografía, es una fotografía instantánea, no solamente pertenece a cierto momento. Y cada momento, cada tiempo en la historia de la Tierra, de ese taxón, va a tener su fotografía de su área de distribución. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Porque vamos a continuar con cómo ahora inferimos estas áreas de distribución, ¿no? Que es uno también de los temas álgidos. Bueno, todos los temas dentro de la biogeografía son álgidos, ¿no? Parecería que ya tenemos todo resuelto, pero como pueden ver, no. ¿No? Que es lo interesante de esta ciencia. ¿No hay preguntas? No, doctora. Ok, bueno. Entonces, Gracias. Yo sí tengo una, profesora. a ver. Si tienen estudios de cómo han afectado las barreras que se han construido, como el muro fronterizo, el de Trump, para la distribución, por ejemplo, de panteras, de felinos grandes, o también si se ha pensado que la construcción del Tren Maya, pues también va a modificar mucho el movimiento de animales mamíferos principalmente. Sí hay estudios, por ejemplo, en el caso del muro de Trump, ¿no? Hubo unos estudios muy específicos que tengo ahorita en la mente, uno sobre un búho
sobre no mamíferos, pero sobre un búho. Incluso vean una especie que tiene, digamos, amplias capacidades de dispersión, entre comillas, que podría volar. Estaba muy afectado en sus poblaciones por la presencia del muro, ¿no? Sin embargo, no, bueno, no conozco yo los estudios a fondo porque mi área de trabajo es más en esta escala espacio-temporal más amplia, ¿no? Entonces, estos procesos que están ocurriendo, por ejemplo, o que van a ocurrir con lo del Tren Maya, con en general la construcción de las carreteras y demás, están ocurriendo en esta escala espaciotemporal muy, muy, muy pequeña, ¿no? Estamos hablando a lo mejor del sitio, ¿no? Y de meses o de años, ¿no? Que obviamente va a tener una repercusión, obviamente tiene una repercusión evolutiva, ¿no? No podemos pensar que los procesos ecológicos no tienen una repercusión evolutiva y que los procesos evolutivos no tienen una repercusión ecológica, eso sería bastante también simplista de pensarlo, ¿no? Sí, obviamente tienen una repercusión ecológica. Me parece que lo más obvio que podría pasar es, primero, obviamente, al ocurrir el aislamiento génico, las poblaciones van a dejar de tener este flujo y al estar aisladas, podrían entre ellas tener más endogamia, ¿no? O sea, las poblaciones que quedaron a ambos lados de la barrera podrían llegar a tener más endogamia. Si no tienen la capacidad la agilidad para atravesar la barrera, al quedar aisladas, pues igual podrían, en la misma endogamia, los cuellos de botella podrían generar extinción, ¿no? Ese es el riesgo que se corre. Yo no conozco, la verdad, no me he involucrado mucho en estos procesos en escala tan pequeña, porque no son como mi área de estudio principal. Pero eventualmente, pues el resultado que conocemos es la extinción, ¿no? Entonces, y no conocemos a la extinción como, o sea, como otros procesos, ¿no? Hay otros procesos que los conocemos súper bien, otros procesos evolutivos, pero la extinción, que es un proceso evolutivo y ecológico a la vez, es un proceso que no está tan bien estudiado, ¿no? Entonces, habría mucha incertidumbre sobre lo que podría pasar. Gracias. Sí. ¿Alguna duda más? ¿No? Ay, necesito dejar de compartir mi pantalla de nuevo porque algo le pasa a mi computadora y no sé. Y luego ya no los veo. Vale, no. Ok. Bueno, espero que algunas de sus preguntas que no voy a alcanzar a responder, pues se vayan respondiendo en el transcurso de la plática. Pero si no, bueno, pues igual podemos buscar bibliografía y se las podemos compartir más adelantito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver este otro tema, que entonces, bueno, ya. ¿Cómo tenemos estas áreas de distribución, no? O sea, tenemos los puntos. Lo que realmente sabemos de las distribuciones de los taxones son los sitios en donde las recolectamos y las observamos. Todo lo demás es una inferencia, todo lo demás es hipótesis, ¿no? No tenemos certeza de nada de lo demás que está ocurriendo en el área de distribución a partir de los puntos. Pero podemos inferir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y a partir de ello, pues hacernos preguntas. Ok, bueno, entonces existen muchas formas de cómo inferir el área de distribución de los taxones. Sin embargo, solamente les voy a presentar aquí las que son más actuales, ¿no? Las que están reconocidas hoy en día y se utilizan hoy en día, ¿no? Porque hay unas que bueno, ya no las usamos para nada. Entonces, algunos de estos métodos se han utilizado durante décadas y se siguen usando. Uno de ellos es el llamado polígono convexo mínimo,
o también llamado como extensión de presencia. La extensión de presencia no es otra cosa más que a partir de las localidades en donde nosotros registramos un taxón, pues inferimos, ¿no? O dibujamos unos límites continuos que incluyen todos los sitios en donde ese taxón está recolectado, ¿no? Entonces, generalmente es un polígono, es un polígono de tipo convexo, es decir, es un polígono que tiene todos sus ángulos menores, internos menores a 180 grados, y es mínimo porque incluye solamente, digamos, como está incluido a partir de los sitios que son más externos, ¿no? O sea, es la mínima ocupación posible, ¿no? Podría ir, claro, más allá de estas localidades, pero en este caso es la mínima posible. Obviamente no incluye todos estos puntos que dijimos que no forman parte del área de distribución, ¿no? Y se infiere más o menos de esta forma, ¿no? Entonces, supongamos que estos son los puntos de nuestra especie. Y aquí dibujamos líneas que encierran a estos puntos. Este método ha sido muy utilizado por la IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y junto con el método otro de la cuadrícula o el llamado área de ocupación, que no es otra cosa más que tener los puntos y dibujar cuadritos de un cierto tamaño, ¿no? Y los cuadritos que están siendo ocupados por los puntos, pues forman parte de la distribución del taxón. Estos métodos, pues son los que se utilizan para asignar las categorías de riesgo de los taxones en las agencias internacionales de conservación de la biodiversidad, ¿no? Esto es lo mismo. Entonces, por ejemplo, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, pues utiliza estas metodologías, el polígono convexo mínimo y la extensión de ocurrencia y el área de ocupación, para definir la superficie que está siendo ocupada un taxón y por lo tanto decir si está en peligro crítico, si está en peligro, si es vulnerable, etc., ¿no? A pesar de que es un método muy utilizado, estos dos métodos a nivel internacional, pues lo que se usa hoy en día más son los modelos de distribución, ¿no? ¿Qué son estos modelos de distribución de especies? Pues no son otra cosa más que unos modelos teóricos que nos permiten relacionar los lugares donde las especies han sido registradas con las variables ambientales de esos lugares donde las especies han sido registradas. Y se basa en que existen ciertos factores, ciertas variables ambientales que limitan a la presencia de los taxones en ciertos lugares. Estos modelos de distribución se les ha llamado de muchas formas en la literatura: envolturas climáticas, modelos de nicho ecológico, modelos de hábitat, modelos de selección de recursos, etcétera, ¿no? Modelos de idoneidad, pero en general se tratan de modelos de idoneidad ambiental basados en el concepto de nicho ecológico de Hutchinson, en particular en el concepto de nicho fundamental, y que se utilizan como el fundamento para inserir las áreas de distribución, ¿no? Entonces, estos modelos están basados en la inferencia de este espacio de n dimensiones. ¿Se acuerdan que hablábamos de este espacio ambiental, de esta distribución ambiental de los taxones, de este espacio n dimensional del que hablaba Hutchinson, que existe, de esta distribución ambiental, que al final la llevamos al espacio geográfico? Entonces, ¿qué hacemos cuando modelamos los nichos ecológicos? Primero, tenemos los datos de distribución de las especies, ¿no? Tenemos nuestro mapa de distribución, es decir, de los puntos de inferencia, perdón, de los puntos de registro donde hemos observado o colectado a una especie. Y por otro lado, tenemos cartografía digital, donde sabemos para ciertas variables ambientales cuáles son las condiciones ambientales de esos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, punto X
corresponde a tal temperatura, corresponde a tal precipitación, corresponde a tal tipo de suelo, etc. Todos esos datos se conjuntan mediante algoritmos de modelado, es decir, estos algoritmos que hacen estas relaciones entre la localidad y las condiciones ambientales. Entonces, esta localidad tiene estas condiciones ambientales, esta localidad tiene estas condiciones ambientales, esta localidad tiene estas condiciones ambientales. Lo que hacen los modelos es que buscan, o sea, primero, podemos posicionar todos esos puntos en este espacio de n dimensiones, donde cada una de las dimensiones es una de las variables ambientales. Podemos tener la temperatura, la precipitación, el tipo de suelo, lo que quieran, ¿no? A partir de tres variables, pues ya no podríamos dibujarlo. Pero pensemos que hay ese espacio de n dimensiones, no sé, no es un cubo, obviamente podría ser un icosaedro o no sé qué forma podría tener ese espacio de n dimensiones con todas las variables ambientales en las que puede sobrevivir las poblaciones de una especie. Entonces, eso se modela estadísticamente y ahora estadísticamente sabemos cuáles son las condiciones de los puntos donde hay registro. ¿Qué hacen los modelos? Buscar en ese espacio ambiental cuáles son esas condiciones y ahora las buscan del espacio ecológico, las buscan en el espacio geográfico. O sea, vamos a ir a la Tierra, a la superficie terrestre y vamos a buscar en qué lugares corresponde en el espacio geográfico ese punto del espacio ecológico. Y lo proyectamos al espacio geográfico. ¿Cuál es el resultado? Es un mapa como el que están viendo, ¿no? Es un mapa de probabilidades generalmente, ¿no? Hay métodos que no obtienen probabilidades, pero en general el método que se usa hoy en día más, que es el algoritmo de máxima entropía, lo que obtiene es un mapa de probabilidades donde hay lugares donde no hemos colectado al taxón, pero que tienen una alta probabilidad de ser ocupados. ¿Por qué? Porque tienen las condiciones ambientales de los lugares que sí están siendo ocupados, ¿no? Entonces tenemos la presencia verdadera, que es donde conocemos que la especie está, la registramos, la vimos, la colectamos de alguna forma. Y tenemos lugares con alta probabilidad de ser ocupados por esa especie porque tienen las mismas condiciones o condiciones muy parecidas a los lugares donde sí se colectó, que sería una presencia inferida, ¿no? Y estarían los lugares también de ausencia, ¿no? De ausencia donde no se colectó y de ausencia porque de una ausencia inferida también, ¿no? Ahora, obviamente, no son métodos infalibles, ¿no? En realidad lo que estamos modelando es una probabilidad de presencia de idoneidad ambiental, no es una probabilidad de presencia de la especie, ¿no? Entonces, otra vez tenemos aquí nuestros puntos de colecta. Aquí está esta especie que se llama, es una ratita canguro, Dicodomys ornatus. Tenemos los datos ambientales digitalizados y mediante los sistemas de información geográfica y los algoritmos de modelado, pues hacemos esta inferencia. Ahora, hay toda una discusión sobre qué significan estos mapas, ¿no? Entonces, los mapas que están basados en el modelo de nicho ecológico representan al nicho ecológico fundamental, ¿no? Últimamente ha habido muchos esfuerzos por obtener modelos de nicho ecológico realizado, ¿no? Entonces tendríamos que involucrar de alguna forma dentro del modelado las interacciones bióticas para acercarnos un poquito al nicho ecológico realizado, ¿no? Y es en lo que están trabajando justamente en este momento muchos ecólogos, ¿no? De hecho, la teoría del nicho ecológico no es una teoría acabada, ¿no? Entonces, y habiendo tantos conceptos de nicho ecológico, también hay modelos diferentes que estudian, ¿no? Diferentes aspectos del nicho ecológico, pero bueno, más o menos este sería el proceso de la modelación, ¿no?
Ahora, estos modelos, que llamémoslos en términos generales, modelos de idoneidad ambiental, que al final es lo que son, tampoco son modelos de nicho ecológico, porque ya vemos que le faltarían muchas cosas para hacer un modelo de nicho ecológico, ni siquiera el fundamental, ¿no? Porque lo hacemos solamente con las variables que conocemos, que tenemos a la mano, que podemos inferir, etcétera. Ahora, tampoco son modelos de distribución. Pero ¿cómo es que en biogeografía los usamos como inferencias de la distribución geográfica? Bueno, pues porque hacemos algunos trucos por ahí, ¿no? Hacemos unos recortes, los podamos, para poderlos usar como áreas de distribución geográfica o áreas de distribución potencial, ¿no? En general pensamos que los modelos de nicho ecológico son unidades mucho más grandes, incluso en el espacio ecológico, obviamente en el espacio ecológico, pero sobre todo en el espacio geográfico, que lo que es el área de distribución geográfica. ¿Por qué? Porque puede haber muchos lugares que donde existen las condiciones ambientales para que sobreviva la especie, que no están siendo ocupados por el taxón. ¿No? Ni están siendo ocupados, ni lo serán, ni lo fueron nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros fenómenos, además de las variables ambientales, que condicionan a las áreas de distribución geográfica. ¿Qué son esos procesos? ¿Qué son esos factores? Generalmente estamos hablando de factores, algunos ecológicos, pero tienen mucho que ver ahí los factores evolutivos, ¿no? Que hasta ahora no los hemos incorporado en la modelación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los factores adaptativos, ¿no? Procesos adaptativos, las barreras geográficas, los procesos de especiación, los procesos de dispersión, interacciones bióticas, etcétera, ¿no? Y hasta que no pudiéramos involucrar todo esto, podríamos recortar del modelo de nicho ecológico, por llamarlo de una forma, aunque en realidad es un modelo de idoneidad ambiental, a lo que a lo mejor se pudiera acercar al área de distribución. Y el área de distribución, incluso con sus salvedades, ¿no? Porque además también ya dijimos que esa área de distribución es una unidad dinámica. Entonces estamos haciendo solamente una fotografía muy delimitada de lo que podría ser el área de distribución, con base en una probabilidad de presencia, que asumimos que es una probabilidad de presencia. Pero se sabe, por ejemplo, que hay muchos taxones que cuando se infieren las áreas de los modelos de nicho ecológico, no están en esos lugares, ¿no? Por ejemplo, estos lugares pueden estar siendo ocupados por la especie hermana, ¿no? Por un taxón filogenéticamente muy relacionado. Pudieran estar siendo ocupados por un taxón que tenga unas características funcionales muy parecidas, ¿no? Pudiera haber algún depredador, alguna interacción biótica que no permita la presencia de ese taxón en ese lugar, etcétera, 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 ¿no? O sea, evolutivamente nunca pudo haber llegado ese taxón a ese lugar, ¿no? A través de un proceso de dispersión, no tienen las capacidades de dispersión, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que parecemos que estamos ya muy cerca de de inferir la distribución geográfica de los taxones, pues estamos todavía bastante lejos, ¿no? ¿Dudas y preguntas hasta esta parte? Por ahí alguien tenía preguntas sobre el nicho ecológico. ¿En línea hay preguntas, Pedro? Ay, perdón, casi no escucho. Escucho muy bajito. Arturo Juárez. Sí, gracias. Bueno, es que más que otra cosa, yo recordaba que el nicho ecológico, y tal vez esté mal y tal vez esté también muy desactualizado, no tenía que ver tanto con un espacio
como con un papel, sí, la ecología, ¿no? Como esto del depredador tope, o de forma tal que pasaba lo que acaba de comentar, doctora, que una especie podía estar ocupando el nicho ecológico, pero no se refería a ese espacio de ningún tipo, sino a ese papel ecológico como por descomponedor, depredador, etcétera, etcétera. Pero bueno, supongo que esos conceptos se van adaptando dependiendo del área de estudio, como en este caso la biogeografía, que sí estudia los espacios y la distribución, así como tenemos los conceptos de población, ¿no? Que tanto confunden a nuestros estudiantes cuando se confunden con demografía y con población en términos ecológicos. Pienso que es lo mismo en este caso, ¿no? No, estás en lo correcto. De hecho, hay muchos conceptos de nicho ecológico, ¿no? El concepto en el que están basados estos modelos, en especial, es el de Hutchinson. Pero hay muchísimos conceptos de nicho ecológico. La división principal es justamente esta que mencionan, ¿no? Los que hablan como de la función y estos que hablan como de este espacio ambiental, ¿no? Que más que tiene que ver con la adecuación, ¿no? Que tienen los organismos de una población a las variables ambientales y más con la distribución ecológica, ¿no? Pero sí existen ambos conceptos de nicho ecológico. Y dentro de este otro nicho ecológico del que estamos hablando nosotros, pues hay un montón de conceptos, ¿no? Está el de Grinnell, el de Elton, el de Hutchinson, que es pero hay muchos conceptos de nicho ecológico, ¿no? Entonces, por eso les decía yo, la teoría del nicho ecológico no es una teoría acabada, no todo el tiempo se está publicando sobre el nicho ecológico, sobre la parte teórica. Llegar como a la práctica ha costado mucho trabajo también, desde el punto de vista de este nicho de Hutchinson y del fundamental, del realizado, etcétera, y realmente qué es lo que nos están mostrando estos modelos de nicho ecológico. Hay, digamos, dos corrientes principales dentro de la ecología de los modelos, ¿no? Hay una escuela, digamos, más bien como más tradicional que estudia la teoría del nicho ecológico para modelar, para usarlos como áreas de distribución potencial. Y hay otro grupo de investigadores, ¿no? Que no se meten en ese conflicto, ¿no? Ellos les llaman a estos modelos de distribución de especies, y no se meten en la discusión de la teoría del nicho ecológico. Es únicamente una asociación de valores, una asociación estadística, sin hacer alusión a este espacio de dimensiones del que hablaba Hutchinson, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema complejo. O sea, en realidad no sabemos qué estamos modelando, ¿no? A la fecha no sabemos cuál es el modelo. Hay muchos algoritmos también, hay más de 20 algoritmos que se han probado durante la historia de la modelación sobre cuál es mejor, cuál es peor, etcétera. Últimamente todo el mundo modela con máxima entropía, pero eso no quiere decir que sea el mejor método, ¿no? Existen otros métodos, modelos lineales generalizados, envolturas climáticas, árboles de decisión, etcétera, ¿no? Hay muchos modelos que no necesariamente nos permiten y que no necesariamente son comparables, por eso también es difícil saber cuál es el bueno, ¿no? Entonces, no es un tema tampoco fácil, como ven, ningún tema dentro de la biogeografía es sencilla ni está acabado, ¿no? Entonces, bueno, habría que especificarles a los chicos esto, ¿no? A los alumnos que, bueno, que hay muchos conceptos de nicho ecológico y que dentro de estos que se refieren al espacio, a la adecuación, ¿no? De los taxones con el ambiente, bueno, están estos métodos. Muchas gracias, doctora. Yo ya tenía miedo de si de plano estaba muy desactualizado o de plano errado, pero bueno, justo es para eso estos cursos de actualización.
y ahora ya aprendí una nueva dimensión del concepto. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Más preguntas? Perdón. No, no tenemos preguntas, doctora. Miren, tenemos un problema grave que es que faltan muchos temas para abarcar y ya son las 10:30, ¿no? Entonces, me quisiera saltar hasta la parte de la conservación para que podamos terminar ya prontito. Y les van a quedar igual algunas diapositivas pendientes. Son temas muy amplios, ¿no? Para abarcar en una sola clase, pero sí me gustaría que tratemos esto último, ¿no? Que de lo que han estado ustedes preguntando también, y que es un tema actual y que me parece que les interesaría también mucho a los estudiantes, ¿no? Entonces, para terminar, me voy a saltar varias diapositivas. Ahí. Que es que, bueno, ¿para qué sirve todo este conocimiento, no? Porque, bueno, la biogeografía, pues al formar parte de la biología comparada, de la biología evolutiva y demás, pues se le considera una ciencia básica, ¿no? Y muchas veces tendemos a, pues, a darle menos valor a lo mejor a las ciencias básicas, como lo que podríamos pensar como una ciencia. Tu cuarto también ordena, dobla tu ropa. ¿Alguien tiene por ahí su micrófono prendido? Bueno, les comentaba entonces que bueno, vamos a ver cómo esta última parte, para qué nos sirve todo eso que estudiamos, para qué sirve para muchas cosas, ¿no? Pero esta es, digamos, como la más relevante o la más llamativa, ¿no? De para qué sirve la biogeografía. Uno de los procesos principales que estudia la biogeografía desde el punto de vista ecológico son los cambios climáticos, ¿no? Los cambios climáticos, hablándolos desde el punto de vista natural, ¿no? Porque los cambios climáticos han ocurrido durante toda la historia de la Tierra, ¿no? Entonces, es un fenómeno que existe de manera natural, pero que hemos modificado en los últimos años, ¿no? Entonces, el cambio climático global ya se le ha reconocido como un fenómeno antropogénico desde principios del siglo XIX, y está relacionado con la revolución industrial, ¿no? Entonces, este cambio climático antropogénico, ¿no? Nos ha generado como resultado, pues, permítanme, es que no cambia, ¿no? Muchos desajustes ecológicos, y además estamos atravesando por lo que se le ha reconocido como también como la sexta extinción, ¿no? Entonces estamos en una crisis de biodiversidad, y la biología de la conservación se le reconoce como una ciencia de crisis, ¿no? Entonces no necesitaríamos hacer conservación si no estuviéramos en una crisis de la biodiversidad, ¿no? Entonces, por otro lado, las extinciones naturales, ¿no? Ha habido procesos de extinción toda la vida, en toda la historia de la Tierra. Ha habido extinciones masivas en la historia de la Tierra que han generado la extinción de hasta el 90% de la biodiversidad existente, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es un fenómeno que no reconozcamos a nivel natural, existe, pero también más o menos desde 1800 se ha reconocido el proceso de extinción como resultado de la actividad antropogénica, ¿no? De tal forma que en los últimos años el número de especies que se ha extinto ha alcanzado por mucho las tasas de extinción más altas que existieron en la historia de la Tierra.
Dentro de la biología de la conservación, pues se ha descrito una disciplina que se llama la biogeografía de la conservación, que no es otra cosa más que la aplicación de las teorías y los conceptos biogeográficos hacia como una herramienta para establecer prioridades de conservación, ¿no? Entonces, sí que es mejor que la ciencia que estudia la diversidad en el espacio geográfico, ¿no? Y a lo largo del tiempo para hacer conservación. Entonces, una de las preguntas que contesta la biogeografía de la conservación es justamente ¿dónde debe hacerse la conservación biológica? ¿No? Por muchas décadas hemos seleccionado sitios de conservación así como que sin ton ni son. Y no hemos podido contestar la pregunta de cuál es el mejor criterio para seleccionar estas áreas de conservación. Hemos llegado al grado de que tenemos muchas, al menos en este país, muchas áreas de conservación que no cumplen los objetivos de la conservación, ¿no? Entonces, no son eficaces, no detienen el cambio climático, no detienen el cambio de uso de suelo y no conservan estos patrones espaciales de la biodiversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de ellas, estas áreas se decretaron con criterios que no tenían nada que ver con los patrones espaciales de la biodiversidad. Entonces, una de las tareas más actuales de la biogeografía, pues es justamente la priorización de áreas de conservación, ¿no? Entonces, la biogeografía, a través de todo el conocimiento sobre las áreas de distribución de los taxones, pues nos permitiría responder a la pregunta de cuáles son las áreas prioritarias para ser conservadas, ¿no? A nivel mundial, entonces, hoy existen afortunadamente acuerdos internacionales donde los países que están adscritos a estos acuerdos, pues están comprometidos a conservar cierto porcentaje de la superficie terrestre de sus entidades geopolíticas, ¿no? Este es nada más un escenario global. Hay una base de datos que incluye todas las áreas protegidas a nivel mundial y los porcentajes en los que están siendo conservados, ¿no? Entonces, nosotros no estamos tan bien, no estamos tan mal, ¿no? Y justamente los trabajos más recientes de biogeografía de la conservación pues se centran en todo este conocimiento que ya tenemos sobre las áreas de distribución de diferentes taxones y la inferencia de los patrones de distribución, que es una cosa muy importante para seleccionar estos sitios prioritarios para la conservación, ¿no? Entonces nosotros estamos justamente, tenemos alrededor de un 13-14% de áreas de conservación ya decretadas en el país, pero hace falta todavía mucha revisión acerca de esas áreas, ¿no? Generalmente pensamos en la biogeografía como el estudio de las áreas de distribución sobre la superficie terrestre, digamos ya directamente sobre los continentes, y hay un vacío muy importante en la biogeografía marina, ¿no? A pesar de que tenemos porcentajes de nuestras áreas de conservación altos, ¿no? Aún así, la biogeografía marina es poco conocida. No hay muchos especialistas que se dediquen a la inferencia de las áreas de distribución. Por ejemplo, en el caso de las áreas de distribución acuáticas, pues hay que involucrar siempre la tercera dimensión, ¿no? Y es una cosa que falta por involucrar dentro de la biogeografía en términos generales. O sea, la altitud a veces la dejamos un poquito de lado y solamente pensamos en las coordenadas latitud, longitud, y se nos olvida que en algunos casos pues tenemos que hacer uso de la altitud o en otros casos pues de la profundidad, ¿no? Esas son tareas, digamos, pendientes que tiene la biogeografía, entre otras, ¿no? Y bueno, pues con esto terminaríamos. No sé si haya más preguntas.
preguntas. que quieran hacer? Tenemos una pregunta, ahorita se la pasamos, doctora. Si hablan un poquito fuerte aquí para que se escuchen los demás, porque esto es para que nos escuche la doctora ya. Buenos días, ¿sí se escucha? Sí. Más fuerte. Doctora, buenos días. Antes que nada, una disculpa porque a lo mejor ya lo comentó y no lo capté. Doctora, ¿nos podría comentar cómo se relacionan la determinación de las áreas de distribución de las especies con las áreas de endemismo, doctora? ¿Nos podría platicar un poquito eso? Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Pues justamente como que intenté evitar el tema todo el tiempo porque el tema de las áreas de endemismo es súper complejo, ¿no? Empezando por el concepto, ¿no? El concepto de endemismo en biogeografía lo entendemos un poquito diferente que el concepto de endemismo como se entiende casi en cualquier otra rama del conocimiento o en cualquier otro escenario, ¿no? En biogeografía el endemismo es una condición de exclusividad en general para áreas geográficas naturales, ¿no? Entonces, y es un concepto que genera patrones de distribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del teporingo, el teporingo es un taxón endémico porque solamente se distribuye en una unidad geográfica natural, que en este caso pudiera ser la faja volcánica transmexicana, ¿no? Ahora, las áreas de distribución pequeñas, en muchos casos se traducen como áreas, como endemismos, ¿no? Es un problema conceptual, porque las áreas de distribución pequeñas en realidad son áreas de distribución pequeñas, ¿no? Entonces nosotros podríamos tener taxones endémicos que tengan áreas de distribución grandes y áreas de distribución pequeñas, por ejemplo. El puma, ¿no? El puma es un taxón endémico, ¿no? Entonces dirían, ay, pero el puma pues, se distribuye en toda América del Norte, ¿no? Pues sí, el puma es un taxón endémico de una región natural que reconocemos como la región eártica. Entonces, tanto el puma como el teporingo ambos son taxones endémicos. Sin embargo, es muy común que pensemos en los endémicos como taxones microareales, ¿no? Incluso hay literatura que define a los endemismos como aquel taxón que tiene una distribución, su área de distribución es menor de 5,000 kilómetros cuadrados, por ejemplo, ¿no? O de 20 hectáreas, etc. En biogeografía, nosotros entendemos el endemismo como un concepto de exclusividad que no está relacionado al tamaño del área y que no está relacionado a los límites geopolíticos. Entonces, por ejemplo, incluso la norma oficial mexicana 059, ¿no? La que designa cuáles son los taxones que están en riesgo en el país, que están en alguna categoría de protección. Se define el endemismo como aquellos taxones que están restringidos a los límites geopolíticos del país, ¿no? Entonces, en biogeografía, este concepto de endemismo no lo usamos. Entonces, es difícil como encontrar una relación desde el punto de vista biogeográfico del endemismo con el área de distribución, ¿no? Entonces, de cierta forma, desde el punto de vista biogeográfico, todos los taxones son endémicos a un área, ¿no? El ser humano, sí, el Homo sapiens es endémico. ¿Por qué? Porque se distribuye de forma exclusiva en la Tierra. Ajá. Bueno, hasta ahora no sabemos que haya Homo sapiens en otro planeta, ¿no? Pero hasta el Homo sapiens puede llegar a ser un taxón endémico. ¿Por qué? Porque es característico, es específico, es exclusivo de un área natural. El teporingo también es un taxón endémico. Cualquier taxón podría ser endémico, ¿no? Les comentaba también en algún momento que en biogeografía muchos de los conceptos dependen de la escala que se hablan.
Entonces, las áreas de distribución, o sea, podrían todas corresponder al concepto de endemismo en cualquier momento. Ay, no sé si me escucharon, pero aquí como que mi internet me dijo que estaba inestable. Pero, digamos, de manera tradicional o de manera, pues, muy general, pensamos que los endémicos son estos, ¿no? Los taxones que tienen áreas de distribución muy pequeñas, ¿no? Que tienen áreas de distribución microareales. Es un tema bastante espinoso, ¿no? Creo que hay otra pregunta por ahí. Adelante, maestra Guille. Pero entonces aquí también cabría la pregunta de, digo, como decía otro maestro hace ratito, ¿no? De a lo mejor también ando yo algo atrasada, no estoy actualizada, porque entonces el endemismo, según comenta maestra, em, este, eh, es de áreas de distribución como restringidas si habláramos acá en términos de que si solo en el país por criterio geopolítico, pero no, o sea, hablamos a nivel continental, pero entonces eso es diferente a hablar de centro de origen, ¿no? Por ejemplo, o sea, que en maíz, pues podría, ¿qué digo? Es endémico, pero también es lugar de centro de origen México, o cómo manejaría yo estas dos conceptos. Sí, miren, no es mi intención que se confunda, ¿no? Generalmente pensamos en el endemismo como ustedes de manera tradicional lo han usado, ¿no? Como lo usamos de manera tradicional, pensando en los límites geopolíticos, ¿no? Eso es natural, ¿no? E incluso en los discursos políticos escuchamos eso, ¿no? Y ha servido como una justificación este endemismo geopolítico para asignar, por ejemplo, los recursos que van hacia la conservación, y está bien, no está mal. Ese concepto de endemismo del que les estoy hablando data de 1820, ¿no? De un autor que se llama De Candolle. Entonces, no es un concepto nuevo. Lo que sucede es que es un concepto que generalmente no usamos, ¿no? Es como el otro concepto de nicho ecológico, no es que ustedes estén desactualizados, ¿no? Sino que hay una parte como de la bibliografía que es muy estricta en sus conceptos y tiende como que a chocar un poco con lo que en general pensamos, ¿no? Ahora, este concepto de endemismo que les estoy hablando tampoco es tan diferente, ¿no? Piensen siempre en la exclusividad. O sea, el endemismo se refiere siempre a la exclusividad. Y de hecho, el concepto de endemismo viene de la medicina, ¿no? El primer concepto de endemismo que se utilizó fue en la medicina porque se definieron las enfermedades que eran endémicas, ¿no? Las enfermedades que eran endémicas de los trópicos. Y así fue como se empezó a usar. Después ya De Candolle lo utilizó para describir las distribuciones de los taxones, ¿no? Los taxones que están restringidos a ciertos lugares y que conforman un patrón, es decir, hay muchos taxones que tienen esa misma distribución, esos mismos distribucionales, esos a él los llamó endémicos, ¿no? Entonces, no solamente es la restricción, sino es la generación del patrón. Pero bueno, esto es algo a lo mejor muy especial de la biogeografía que tiene, ¿no? Que a veces como que nos puede causar un poquito de ruido. Y respecto al asunto del centro de origen, que todavía es mucho más complejo, ¿no? Porque el centro de origen, el concepto del centro de origen viene de una parte de la biogeografía evolutiva, ¿no? Que está más bien relacionada con que hay un lugar en el que los taxones se originan, ¿no? Y a partir de ese lugar donde los taxones evolucionan a partir de ese lugar los taxones cruzan barreras geográficas y entonces pueden ocupar otros sitios aparte del lugar en el que el taxón evolucionó, ¿no? Pero en general estamos hablando del centro de origen, estamos hablando de esos sitios donde el taxón evolucionó de manera natural, donde especió y se convirtió en la especie que hoy conocemos, ¿no? Entonces un taxón puede ser
originario de un lugar y además ser endémico de ese lugar. Pero podríamos tener taxones que no sean originarios de ese lugar y sean endémicos. Entonces hay otras distinciones dentro de la biogeografía de lo que es un neoendémico y de lo que es un paleoendémico. El asunto de los endemismos, les digo, es muy complejo, ¿no? Nosotros podemos tener una especie en un sitio donde solamente está hoy restringida ese sitio, pero no se originó ahí, provino de otro lado. Pudo haber provenido de otro lado, pero hoy en día lo vemos únicamente en este lugar y por lo tanto, en el día de hoy, en la fotografía que vemos hoy, ahí es endémico. Y ese lo llamamos neoendémico, es nuevo endemismo de esa área, ¿no? Y podría haber paleoendémicos, es decir, que se originaron en un lugar, siguen en ese lugar y son viejos endémicos de ese lugar, ¿no? Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Había otra pregunta por ahí? Tenemos la pregunta de... No sabemos cómo se llame, maestra. Por favor, si hace su pregunta. Sí, hola, muy buenos días con todos. Doctora, desde su punto de vista, bueno, nos interesa a todos y bueno, más que estoy en Perú, veo que el mapa del Perú está todo verde, ¿no? Por las áreas de conservación. Le quería preguntar desde su punto de vista, ¿cuál sería el peor peligro, ¿no? La peor amenaza para las áreas que están comprendidas en la biogeografía? Pues hay dos fenómenos que están relacionados, que son los que más afectarían a las distribuciones, ¿no? El cambio de uso de suelo y el cambio climático. Entonces, el cambio de uso de suelo directamente convierte a una área efectiva para la conservación en una área que no es eficiente, ¿no? O sea, las áreas de conservación deberían detener el cambio de uso de suelo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que las áreas de conservación, muchas de ellas no están cumpliendo ese propósito, ¿no? A veces hay más deforestación dentro del área de conservación que afuera. Entonces, por un lado, hay que garantizar que se detenga el cambio de uso de suelo. ¿Por qué? Porque eso impacta directamente las distribuciones de los taxones, ¿no? Hay estudios que sugieren que con estos modelos de nicho ecológico, inferidos como áreas de distribución potencial, que una vez que ocurre un cambio de uso de suelo, pues el área de distribución, hay taxones que pierden completamente su área de distribución, ¿no? Su área de distribución original. Decíamos en algún momento, bueno, pues a lo mejor les va a ir bien, algunas van a poder adaptarse, pero otras que pierdan completamente su área de distribución, lo más probable es que estén condenadas a la extinción. Y el cambio climático, sobre todo, que va a impactar en las zonas montañosas, ¿no? Perú, como México, tiene muchas zonas montañosas, ¿no? Hay sitios muy altos. He tenido la oportunidad de estar allá en Arequipa en varias ocasiones. Entonces, la geografía es muy compleja, ¿no? Como la de México. Entonces, todas esas especies que están adaptadas a zonas más frías, ¿no? Si va a haber un cambio, un aumento en la temperatura, pues esas especies van a tener como que empezar a seguir esas temperaturas, ¿no? Van a tener que subir la altitud y las que puedan lo van a hacer, pero las que no puedan, lo más seguro es que se vayan a extinguir, ¿no? Ahora, con esto vienen otros que tocan el nivel del mar y demás, ¿no? Pero yo pensaría, yo pondría especial atención en las áreas de montaña, ¿no? En las zonas de alta montaña, donde pudiera haber efectos más a corto plazo. Y hay unas ideas por ahí en la literatura de áreas de conservación dinámicas, ¿no? O sea, hoy ponemos áreas de conservación y pensamos que también van a tener límites fijos, pero no estamos pensando en el cambio que viene. Entonces, las áreas de conservación que funcionan hoy, mañana ya no van a servir. Entonces, estas áreas de conservación, así como las áreas de distribución, tienen que ser unidades dinámicas. Van a tener que cambiar sus límites, ¿no? Entonces, este es como el reto también actual de la biogeografía de la conservación, ¿no? ¿Cómo hacemos
a las áreas dinámicas, ¿no? Si las áreas de distribución son entidades que cambian y los patrones de distribución son cambiantes y además ahora cambian mucho más por toda la actividad antropogénica, ¿cómo hacemos que las áreas de conservación que hasta hoy han sido unidades fijas, cómo hacemos para que sigan, se vuelvan dinámicas ahora, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Pues no tenemos más preguntas, doctora. Pues le queremos agradecer mucho su participación y pues espero que físicamente le entregue sus documentos de la constancia. Y pues muchas gracias, maestros que están en línea. Vamos a tener un receso de media hora y pues igualmente los maestros aquí presentes tenemos media hora de receso. Gracias, doctora. Nada, muchas gracias a ustedes y bueno, si necesitan algo pueden escribirme por correo, generalmente contesto con rapidez y bueno, cualquier cosa que requieran, pues aquí estamos. Maestra, perdón, ¿en cuál laboratorio está de la facultad? El Laboratorio de Biogeografía de la Conservación. Muchas gracias. Tenemos nuestras redes sociales, también nos pueden seguir por ahí, publicamos ahí varias cosas, ¿no? Interesantes sobre biogeografía, estamos, así búsquenos. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en todo lo que se pueda, ¿no? También tratando de hacer divulgación. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, profesora.